La ley de Boyle. Las leyes de los gases fueron desarrolladas a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, y si incluimos en ese grupo a las leyes de los gases entre comillas reales, expresados por ejemplo en las ecuaciones de Van der Waals y posteriores, deberíamos incluir un cuarto siglo, el siglo XX. Por lo tanto, lo que matemáticamente introducimos en el curso de química de manera muy rápida, en realidad le tomó a los científicos mucho tiempo de desarrollo. En estas leyes, los científicos determinaron las relaciones entre presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia y energía de los gases, y mucho más importante, se desarrollaron técnicas experimentales y matemáticas para formular las primeras leyes científicas en el término del método científico moderno, es decir, expresadas en forma de expresiones matemáticas simples. Históricamente, las leyes individuales de los gases fueron propuestas antes de la ley de los gases ideales, siendo empíricas en naturaleza, pero a través de esta última podemos recordar a las leyes de los gases como la ley de Boyle. Entonces, aunque es anacrónico, en la parte matemática a veces sí es conveniente usar la ley de los gases ideales como plantilla general para extraer las demás leyes, pero es bueno tener en cuenta que las leyes con apellido, como la ley de Boyle, vinieron antes. Robert Boyle, también conocido como el padre de la química, bueno, todas las ciencias tienen muchos padres. Otros dicen que Antoine Lavoisier es el padre de la química. Yo en lo personal prefiero a Boyle por su sentido matemático de abordar el asunto, aunque otros dirían que es una aproximación física. En cualquier caso, nació el 25 de enero de 1625 en el castillo de Lismore, Irlanda. Por lo tanto, era un noble y era el decimocuarto hijo de su padre, Sir Richard Boyle. Boyle era anglicano episcopal en religión y de niño ya había aprendido a hablar los idiomas de latín y francés. El primer libro publicado por Boyle, Nuevos experimentos físico-mecánicos sobre el resorte de aire y sus efectos de 1660, explicó las propiedades físicas del aire. Fue en ese libro que mostró una serie de experimentos usando una bomba de aire para crear un vacío, algo semejante a una jeringa. La segunda parte de este libro fue el primer documento que muestra lo que ahora conocemos como la ley de Boyle, donde el volumen de una cantidad dada de gas mantenida a una temperatura constante varía inversamente con la presión aplicada cuando la temperatura y la masa es constante. No es que se entienda mucho en su enunciado textual, y es allí donde el lenguaje matemático nos ayuda a entenderla más fácilmente. Boyle escribió otro libro titulado El químico escéptico, de 1661, donde atacó la teoría de Aristóteles de que todo estaba compuesto de cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, pero en cambio describía los elementos como cierto principio simple o cuerpos perfectos que no están mezclados. Este libro puede ser el marco de referencia para el inicio de lo que conocemos como la química moderna. Durante sus estudios en Oxford, Boyle pudo explicar que los gases pueden comprimirse ya que hay espacio vacío entre cada una de las partículas que lo componen, lo que hoy llamamos moléculas, por lo que cada molécula del gas podría presionarse más y más. Boyle también dijo que no debe haber mucho espacio vacío entre las partículas en los líquidos y los sólidos, ya que son mucho más difíciles de comprimir. Otras partes de la ciencia a las que contribuyó Boyle fueron que la demostración de cómo se necesitaba aire para que se produzca combustión, para que los animales pudiesen respirar y para la transmisión del sonido. La ley de Boyle es una expresión matemática entre la presión y el volumen, que fue inicialmente notada por Richard Townley y Henry Power. Del último no encontré foto. Robert Boyle la confirmó mediante experimentos y un procedimiento matemático robusto y publicó sus resultados en 1662, por lo que él fue quien obtuvo la prioridad del descubrimiento.
De acuerdo a Robert Gunther, un historiador de la ciencia, fue el asistente de Robert Boyle llamado Robert Hooke, el mismo Robert Hooke que fue rival de Isaac Newton y del que era tan feo, que no se conservaron imágenes reales. Esto es solo una invención de alguien. Entonces fue este Robert Hooke quien construyó el diseño experimental para la demostración de Boyle, lo cual es normal. En la actualidad también pasa. Más allá de nuestra distracción con los asistentes, esta ley tiene una enorme importancia en la historia de las ciencias y es posiblemente la primera ley de la ciencia moderna, ya que es la primera relación entre dos variables simples en ser expresada matemáticamente de manera reconocible, además de corresponder a un modelo matemático usado actualmente llamado modelo lineal, que relaciona dos variables con una constante de proporcionalidad. Es muy probable que la ley de Boyle haya sido desarrollada mediante varios modelos experimentales diferentes. Hay evidencias del uso de dos principalmente: la jeringa o bomba de vacío constituida por cilindro y émbolo, que es el modo normal en el cual ejemplificamos la ley de Boyle, pero también está el tubo J. Debemos recordar que el aire en esa época todavía era visto como uno de los cuatro elementos de Aristóteles, pero Boyle no estaba de acuerdo. El interés de Boyle probablemente fue entender el aire como una sustancia esencial de la vida. Por ejemplo, publicó trabajos sobre el crecimiento de plantas sin aire. Boyle usó un tubo cerrado en forma de J y después de verter mercurio por uno de los lados, el lado donde estaba abierto, pudo observar que la parte inferior se contraía pero nunca desaparecía del todo. Al aumentar la cantidad de mercurio, la parte vacía en la cola de la J disminuía, lo cual implicaba que, al haber mayor cantidad de mercurio, este ejercía una mayor presión sobre la cola de aire, obligando a su contracción, pero no a su desaparición. Después de repetir el experimento varias veces y usar diferentes cantidades de mercurio, Boyle descubrió que bajo condiciones controladas, especialmente de temperatura, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen ocupado por este. El físico francés Edme Mariotte, o Mariotte como se pronuncie, descubrió la misma ley independientemente de Boyle en 1679, pero Boyle ya la había publicado en 1662. El que lo descubre primero se lleva el crédito. Sin embargo, esta ley a veces se conoce como la ley de Mariotte o la ley de Boyle-Mariotte. Es probable que sea en el contexto francés. Hay que recordar que estos descubrimientos están asociados muchas veces al prestigio y orgullo nacionales. Más tarde, en 1687, en su Principia Matemática de Filosofía Natural, Newton demostró matemáticamente que un fluido elástico, que consiste en partículas en reposo, entre las cuales hay fuerzas repulsivas inversamente proporcionales a su distancia, van a tener una densidad directamente proporcional a la presión. Pero este tratado matemático no es una explicación física de la relación observada. Sin embargo, remarca el intento de modelar a los gases como partículas mecánicas sin identidad química, un intento que sería llevado a su máxima expresión por James Clerk Maxwell y Ludwig Edward Boltzmann, quienes desarrollaron la teoría cinética de los gases. Aunque hay que recalcar que el espacio de tiempo entre uno y otro fue de siglos. Ahora, vamos a ver la deducción de la ley de Boyle. La ley de Boyle va a tener dos condiciones importantes, una explícita y otra implícita. La constante explícita es que la temperatura es constante, mientras que la constante implícita es que la cantidad de sustancia es constante. ¿Por qué hacemos esta diferenciación entre implícito y explícito? Normalmente en los enunciados que involucran ley de Boyle van a mostrar o decir explícitamente que la temperatura no cambia, pero no van a decir nada acerca de la cantidad de sustancia. Es usted, el lector, quien implícitamente deberá asumir cantidad de sustancia constante. Teniendo eso en claro, comenzamos con la ley de los gases ideales. La cantidad de sustancia es una constante, la temperatura es una constante, y R, al ser una constante, va a permitirnos
fusionar las tres constantes en una nueva constante. En este punto debemos tener en cuenta que experimentalmente lo que modificamos a voluntad es la presión y el volumen va a cambiar con respecto a esa presión. Por lo tanto, la presión va a ser una variable independiente y el volumen la variable dependiente. La ecuación que obtenemos en estos momentos es la ley estática de Boyle, la cual matemáticamente va a generar una curva inversa. Pero hablaremos de eso posteriormente. Por el momento, debemos determinar también la ley dinámica de Boyle. En un sistema dinámico de estado, normalmente vamos a tener una variable como mínimo repetida dos veces, solo que se va a diferenciar en que se trata de un estado inicial y un estado final del sistema. Pero lo que ocurre en medio no nos interesa, de allí variables de estado inicial y final. En este caso, para la ley de Boyle, vamos a tener presión y volúmenes iniciales y presión y volúmenes finales. Y eso indica que debemos marcar. Una de las formas que más me agrada es usar el lenguaje físico-químico. En físico-química solo se marca la variable inicial con un superíndice 0. Entonces, para obtener la ley dinámica, simplemente vamos a dividir cada uno de los términos que ya están en su forma final entre sí mismos, pero para su forma inicial. Entonces, volumen final está multiplicando, entonces debo tener volumen inicial dividiendo. La constante está multiplicando, debemos tener una constante dividiendo. La constante no se marca porque, como su nombre indica, es constante entre el momento inicial y final. Ahora, la presión final está dividiendo, por lo tanto, multiplicando, es decir, su inverso, debe tener la presión inicial multiplicando. Las constantes se cancelan y con eso obtenemos una forma de la ley dinámica de Boyle. Una vez teniendo esto en claro, vale la pena preguntarse en qué consiste la constante de Boyle. O dicho de otro modo, ¿es importante? La constante de Boyle es diferente para las condiciones de cantidad de sustancia y temperatura. Es por esto que si queremos darle un valor a esa constante, deberemos fijar una temperatura arbitraria y una cantidad de sustancia arbitraria. En la historia de la química, especialmente de la química de gases y todo lo que ella generó, se generaron condiciones estándar. Para cantidad de sustancia vamos a tener una cantidad de 1 mol, mientras que la temperatura estándar se define para gases como 0 grados centígrados o 173,15 Kelvin. Ahora, ¿de qué nos sirven esas condiciones si no aparecen en la constante K? Recuerde que la constante K, en este caso, la vamos a denominar como la constante molar de Boyle, ya que está dada para una sola mol. La obtuvimos al multiplicar la temperatura constante por R por la cantidad de sustancia constante. Como le dimos valores a la temperatura y a la cantidad de sustancia, simplemente vamos a reemplazar. Adicionalmente, le vamos a dar un valor a R. El más común es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. En el análisis dimensional obtenemos que Kelvin que multiplica y Kelvin que divide se cancelan. Mol que multiplica y mol que divide también se cancelan. Las unidades que quedan son atmósfera por litro, que serán las unidades para la constante molar de Boyle. Simplemente es operar el resto de valores. Y el resultado será 22,4 atmósferas por litro. Ese será el valor para la constante de Boyle cuando tenemos una sola mol de sustancia de cualquier gas y una temperatura estándar de 273,15, lo cual es bastante frío. Ahora, teniendo la constante y la ley estática de Boyle, podemos construir una gráfica, dándole valores arbitrarios al volumen desde 1 litro hasta 10 litros y empleando la constante 22,4 atmósfera por litro para multiplicarlo a ese volumen para obtener los valores de presión. Lo que obtenemos aquí es una curva de la recta inversa, es decir, y igual a 1 sobre x. Esa curva inversa tiene unas características importantes. La primera es que nunca va a tocar los ejes. Por ejemplo, por más que aumente la presión, el volumen jamás se volverá cero. Y por más que aumente el volumen, la presión jamás se volverá cero. Sin embargo,
Esto solo aplica para gases ideales. Recuerde que en los gases reales, si la presión aumenta sobre cierto valor crítico, el gas se va a licuar a su estado líquido. Pero lo más importante es que la ley de Boyle es la única entre las leyes con apellido que vamos a ver que va a tener una gráfica de una curva inversa. Las otras leyes van a tener curvas, bueno, en realidad van a tener una gráfica con forma de una línea recta ascendente. Para finalizar, vamos a hablar de una de las aplicaciones de la ley de Boyle, o de cómo usamos la ley de Boyle para explicar el funcionamiento de algo. La ley de Boyle se usa a menudo como parte de una explicación sobre cómo funciona el sistema respiratorio humano. Esto comúnmente implica explicar cómo se puede aumentar o disminuir el volumen pulmonar y por lo tanto causar una presión de aire relativamente más baja o más alta al interior de estas bolsas de gas. Eso forma una diferencia de presión entre el aire adentro y afuera. Durante la inhalación, el volumen del pulmón se expande y eso genera una disminución de la presión interna y eso va a provocar que la presión externa atmosférica empuje aire hacia el interior de los pulmones, llenándolos. Posteriormente, durante la exhalación, los pulmones se contraen. Esto disminuye el volumen y aumenta la presión. Como la presión al interior del pulmón se hace más grande con respecto a la presión atmosférica, el aire al interior de los pulmones empuja hacia el exterior, permitiendo que estos se vacíen parcialmente, pero nunca totalmente. Hay cierto volumen muerto de aire, sobre todo en los pulmones de los mamíferos como el ser humano, ya que no todos los vertebrados tienen el mismo funcionamiento. Bien, eso es todo por el momento sobre la ley de Boyle. Espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso sería de gran ayuda. Y nos vemos en una próxima oportunidad.